Oh. Ah, sí, sería una buena idea. Bueno. Entonces, empezando con la clase, pues para aquellos que no me conocen, soy Arturo Alemán, negro de terapia intensiva, y estoy dando otros servicios que igual nomás me ven en las guardias de las clases. Bueno, entrando en el tema, estamos en cuanto a las complicaciones mecánicas de los infartos al miocardio. No es una definición estandarizada, simplemente la última guía sí nos da más o menos una clasificación que me pareció adecuada, que es aquellas que incluyen una ruptura, una pérdida de continuidad del tejido miocárdico, y aquellas que involucran una distorsión geométrica o que no tienen una ruptura. En eso se entraría lo que platicamos, el síndrome de Dressler o un aneurisma ventricular, trombos intraventriculares, o infartos al miocardio por una insuficiencia mitral, con una funcional pero isquémica, es decir, no hay una ruptura, hay una isquemia, ahorita vamos a profundizar en eso, que te provoca la alteración. Este estudio pues me pareció bastante bueno, es de 2019, ahí vieron aproximadamente 9 millones de pacientes de varios centros en todo el mundo con infartos al miocardio, tanto con elevación del ST como sin elevación del ST, con una edad media de los pacientes de 68 años. En este estudio llegan a la conclusión que las complicaciones mecánicas más comunes son la ruptura del septo, la ruptura del músculo papilar y la ruptura de la pared libre. Como podemos ver, no hay tanta diferencia entre los que tienen elevación del ST y los que no, exceptuando en lo que es la ruptura del septo, que se presenta mucho más en los infartos con elevación del ST. Y pues la mortalidad obviamente pues es muchísimo más alta en los pacientes que llegan a presentar una complicación mecánica. En los pacientes con infarto con elevación del ST, la mortalidad se dispara hasta el 42% y sin elevación del ST hasta el 18%. Entonces pues sí, vemos que es algo que realmente, afortunadamente, como vamos a ver ahorita, un poco de historia, no es tan común en la época moderna como lo llegó a ser antes, pero pues todavía cuando se llega a presentar, pues va a ser algo que nos va a afectar de manera deletérea al paciente. Entonces los infartos pues nos pueden provocar, ¿no? Si a lo mejor todos han visto esa comparación de que el corazón es como una casa, ¿no? Para tratar de explicárselo a alguien que no entiende bien, o estamos dando una explicación a los familiares de alguien que se infartó. El corazón es como una casa, tiene paredes que dan integridad, tiene una línea eléctrica que es la que permite que corra la electricidad. Entonces cuando hay un infarto pues se pierden estas estructuras y esto va a provocar complicaciones secundarias a la estructura afectada. Y obviamente pues es algo que nos va a alterar la supervivencia, ¿no? A largo y corto plazo del paciente. ¿Cuándo hay que sospechar en este tipo de complicaciones? Bueno, pues hay tres datos que nos deben de hacer como banderas rojas. Uno es el dolor torácico recurrente después de un infarto. Tienes al paciente que ya presentó su evento de infarto y continúa ese dolor torácico, no remite. En ese caso deberíamos empezar a pensar, ¿está reinfartándose el paciente? ¿Tiene una pericarditis post-infarto? ¿Un derrame pericárdico? ¿Hay una disección aórtica a lo mejor? Que recuerden que la disección aórtica a veces tiene sintomatología muy similar, a lo mejor difiere un poquito ahí la calidad del dolor, ¿no? Entonces el dolor de la disección aórtica pues es más desgarrador, ¿no? O una ruptura del ventrículo izquierdo. Un choque cardiogénico, es un paciente que se infartó y está chocado. ¿Qué está pasando? Bueno, tengo que descartar una disfunción del ventrículo derecho, una disfunción del ventrículo izquierdo. Estos son temas aparte, la disfunción del ventrículo derecho, pues todo un tema en sí, y la disfunción del ventrículo izquierdo, pues porque Ramoncito ayer lo manejó magistralmente. El infarto agudo secundario una ruptura del músculo papilar, también vamos a hablar de eso, y un taponamiento secundario una ruptura del ventrículo izquierdo. Y por último, un soplo sistólico de nueva aparición. Es decir, ahí tengo que pensar en una insuficiencia mitral isquémica debido a una ruptura del músculo papilar o una ¿cómo se llama esto?
Bueno, eso es una complicación isquémica, pues de las, de las válvulas que me vaya a provocar un soplo. Comunicación interventricular, una comunicación interventricular, esa. Las complicaciones, bueno, ahora, metiéndonos un poquito en la historia, desde la introducción de la ICP primaria, como la principal estrategia de perfusión, ha habido una disminución importante de este tipo de complicaciones. La rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo tiene un porcentaje de aparición del 0.52% de todos los pacientes infartados, la rotura del septum interventricular del 0.17% y la rotura del músculo papilar del 0.26%. En cuanto a la historia, pues nada más aquí para que vean esta tabla, esta tabla ilustra que en los 80s fue el periodo en el que más se documentaron las complicaciones. ¿Por qué? Porque en ese entonces era la era pre-reperfusión. La reperfusión se empieza a usar de manera continua ya en los 90s y vemos que hay una caída de las incidencias de las complicaciones del infarto. Del 1.7% bajan al 0.8%. Y pues ya cuando empieza la era del cartelismo cardíaco, pues la mortalidad, hay un ligero aumento al 0.91% y posteriormente conforme la ICP se vuelve, pues en lugares sobre todo del primer mundo donde hay una respuesta más inmediata al infarto agudo del miocardio, pues la mortalidad disminuye hasta donde se encuentra actualmente en un 0.27%, que es lo más bajo que estaba en la historia. Entonces, obviamente, pues dependiendo de la accesibilidad que se tenga a este tipo de, al estándar of care, que le dicen, pues obviamente pues esa mortalidad se ve modificada. ¿Qué hay a nivel microscópico en estas complicaciones? Bueno, vamos a ver que hay cambios que son los que nos van a dar la pérdida de estructura. Los cambios precoces se presentan en las 24 a 48 horas, que vamos a ver que también estos cambios precoces más adelante están relacionados con lo que es la pericarditis postinfarto. Aproximadamente la mitad, en estas 24 a 48 horas vamos a tener una apoptosis de los cardiomiocitos. Luego hay un cambio tardío de los 24 a 48 horas en los que hay una erosión del área infartada. Hay una infiltración de neutrófilos y predominan las necrosis de coagulación. Entonces, pues este tejido va a ser friable, va a ser fácilmente rompible y va a haber aparte, pues va a estar sometido, sabemos que el corazón nunca se para, entonces va a estar sometido a fuerzas de estallamiento. Y pues muy tardía, pues ya vamos a ver que son perforaciones de las áreas adelgazadas. Obviamente, pues cuando no hubo un infarto que no fue que fue transmural, pues va a haber un adelgazamiento que eventualmente con el tiempo pues puede perforarse y provocar una complicación postinfarto. Entonces vemos que no es un evento que sea necesariamente agudo, podemos encontrarlo en pacientes incluso meses o años posteriores al infarto. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Que es lo que les comentaba. Bueno, uno, que sea tu primer infarto transmural. ¿Por qué será eso? Bueno, porque si tú ya tienes una enfermedad crónica, tuviste tiempo de tener una red de circulación colateral que te pueda ayudar al momento de que se tapa, ¿no?, esa arteria. Entonces, sin embargo, si eres una persona joven que no había tenido un evento isquémico posteriormente, pues no tienes motivos para haber desarrollado vasos colaterales. Entonces, esto, contrariamente a lo que podemos pensar, pues es un factor de riesgo, ¿no? La edad también es un factor de riesgo. En las mujeres se ve más. La presión alta, actividad física, vómito, defecación, agitación son algunos de los síntomas que pueden provocar un estrés sobre el ventrículo izquierdo y pues contribuir a este tipo de complicaciones. El uso de AINES, los pacientes que a lo mejor tuvieron una presentación atípica del infarto, tuvieron ingesta de AINES por el mismo, pues son pacientes que tendremos que tener una cierta vigilancia pensando que están ya con un factor de riesgo. La trombolisis tardía es cuando lamentablemente pues los que han hecho ya
su servicio social o vayan a hacerlo, pues sabrán que en esas comunidades pues no es poco frecuente, ¿no?, que llegue alguien ya con un infarto caminado y pues a lo mejor no siguiendo los lineamientos marcados, pues se intenta hacer una trombolisis y esto pues al contrario puede condicionarlos mayores complicaciones. Y pues la visión demorada, obviamente, pues la atención tardía la atención médica tardía pues se va también a relacionar con esta aparición. El uso temprano de betabloqueadores, al contrario, parece conferir cierta protección. Sin embargo, recordemos que hay que ser muy juiciosos con el uso de esto, especialmente con los infartos que involucran el ventrículo derecho. Y por aquí esta tablita, ¿no?, lo que les acabo de explicar, ahí dividido en dos columnas, una que nos dice los factores asociados con aumento de riesgo y factores que disminuyen el riesgo. Y bueno, pues empezamos con la rotura del septum interventricular. Ahí, como ven, este es una corte del corazón, ahí está el septum y ahí va roto. Bueno, es una complicación mecánica asociada a una alta mortalidad intrahospitalaria. Afortunadamente ha disminuido. Anteriormente era un 94%. Pues yo, de los escritos cardiólogos con los que yo he platicado, de los que les ha tocado verlo, me dicen que pues casi todos han fallecido, ¿no? Pero en estadísticas mundiales se supone que actualmente tienes todo a la mano, pues un 75% de mortalidad. Sin reparación quirúrgica, pues la muerte es del 90%, pues básicamente el 100% en la mayoría de los pacientes, a los 3 meses. Y pues la tasa de mortalidad cuando se trata quirúrgicamente, pues disminuye al 50%. Y pues cuando el paciente desarrolla un choque cardiogénico secundario, pues obviamente la mortalidad pues, se va a disparar. Estos pacientes pueden ser engañosos, como varios de los casos que vamos a ver. A veces en el libro vienen de cierta manera y no se van a presentar así al paciente. Entonces a veces es un reto realmente detectarlos. Pueden ser asintomáticos al inicio y posteriormente empezar con una recidiva de la angina y datos de hipotensión y choque. Y desarrollar un soplo sistólico asociado a la hipotensión. Eso debe de prender la bandera roja. Este soplo se va a caracterizar por encontrarse en el borde esternal izquierdo acompañado de un frémito en 50% de los casos. Y pues podemos oír un reforzamiento del segundo ruido cardíaco con una regurgitación tricuspide. Entonces, pues esta es una tabla con la que podemos ver cómo puede ser el diagnóstico diferencial de un nuevo soplo sistólico cuando se presenta después de un infarto agudo del miocardio. Las características distintivas nos pueden determinar si es una ruptura del tabique interventricular o una ruptura de músculos papilares, que recordamos es otra de las complicaciones muy temidas, ¿no? Hoy te voy a mencionar un poco más sobre eso, pero igualmente en la ruptura del tabique de los músculos papilares no siempre va a estar el soplo. Entonces hay que recordarlo, tenemos que tener un alto nivel de sospecha. Pero pues lo mismo, ¿no? Cuando estamos hablando del tabique interventricular, la intensidad del soplo va a ser fuerte. En cambio, en los músculos papilares suele ser variable. Muchas veces puede ser débil, incluso imperceptible, ¿no? El frémito, el 50% de los pacientes, este va a ser un soplo el soplo en el paciente con la ruptura del tabique es difícil de pasar desapercibido, es fácilmente audible y pues a veces, como dijimos, se acompaña en muchas ocasiones de un trip. Entonces, pues es un soplo palpable. Y bueno, pues también nos puede dar alteraciones electrocardiográficas y en las ondas de presión de cuña, ¿no? Entonces, pues ondas B en la presión de cuña, pues pueden estar presentes ausentes. En lo que es la ruptura del tabique interventricular, en la ruptura de los músculos papilares, casi siempre van a estar presentes. Y bueno, pues en este tipo de situaciones los podemos dividir como que se presentan en un infarto anterior y un infarto inferior, que suelen ser las dos presentaciones más características. En el infarto anterior, pues por lo regular va a ser en aquellos que te causan unos defectos apicales. En el infarto inferior van a ser que causan los que nos provoquen los defectos basales, sobre todo que se encuentren en la unión entre el septum y la pared posterior.
lo que habíamos mencionado, pues el desarrollo de la ruptura del septo interventricular postinfarto, pues la edad avanzada, el sexo femenino, la hipertensión arterial, sobre todo la hipertensión arterial desarrollada durante el infarto. O sea, alguien que previamente ha tenido hipertensión y durante el infarto desarrolla un episodio de hipertensión arterial, pues se relaciona más obviamente por los trastornos hemodinámicos. La ausencia de colaterales, primer episodio de infarto, lo que ya hemos mencionado. Entonces, pues aquí tenemos ilustraciones de cómo, dependiendo la arteria que esté involucrada, pues puede ser la parte donde se va a estar afectada donde va a estar la zona isquémica y potencialmente de ruptura. Ahora, el mecanismo de ruptura pues involucra necrosis, coagulación del tejido isquémico, infiltración neutrofílica, lo que había mencionado, que va a adelgazarnos ese tejido y pues lo va a predisponer a la ruptura. Las formas de saneamiento del corazón pues predisponen a que este tejido sea más friable, ¿no? Y la ruptura ocurre entre las primeras 24 horas de la presentación, y eso va a ser, cuando ocurre una presentación tan súbita, va a estar relacionado a la disección de un hematoma intramural o una hemorragia del transmiocardio isquémico, y obviamente pues está relacionado con un peor pronóstico. Ahora, el ecocardiograma. ¿Qué vamos a ver en el ecocardiograma con estos pacientes? El ecodoppler a color es la prueba de elección para tratar de detectar esta ruptura del septum. Se va a ver mejor en el eje parasternal, apical y subcostal. El apical es el mejor en el apical 4 cámaras. El eco transesofágico puede contribuir a determinar la magnitud del defecto, sobre todo cuando ya estás pensando en pasar al paciente a quirófano. Sin embargo, recordemos que es algo que puede presentarse con un choque grave que requiera que el paciente pues le ponga incluso en ECMO para poder ir como un puente hacia la cirugía. Y pues, sobre todo pues, nos va a ayudar a definir la función del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos ¿trae video o no? Evidencia de la separación del septum interventricular en la imagen 2D, y podemos ver que cuando le ponemos un Doppler a color podemos ver un flujo a través del septum. Se dan cuenta acá en la aquí se ve acá la ruptura del septum. Estamos viendo 4 cámaras y ponemos color y vemos el flujo, ¿no? Entonces, también recordar que una evidencia de dilatación del ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar pueden ser clave para el diagnóstico. ¿Cómo vamos a clasificar la ruptura del septum interventricular? Como simple o compleja. Y el simple va a ser un defecto simple con apertura en ambos ventrículos al mismo nivel, como es su nombre. Y la compleja es cuando ocurre en diferentes niveles, con una red de canales serpinginosos, con hemorragia y disrupción del tejido miocárdico. Obviamente, pues esto va a dar mayor complejidad al manejo. Y bueno, pues antes de la ICP, la incidencia era del 1 al 2%, lo que les mencionaba, y se presentaba 3 a 5 días posterior al infarto. Obviamente, con la introducción de las nuevas técnicas, pues esto ha disminuido, y actualmente pues suele diagnosticarse las primeras 24 horas posteriores al infarto. El efecto simple pues se ve más frecuentemente en el infarto anterior, y en el infarto inferior los efectos complejos. Ahora, el efecto central también puede ser visualizado en 2 cámaras, en 46 a 100% de los casos. ¿Esto por qué? Porque pues ya como todos los que hayan tratado de hacer eco aquí, pues se pueden dar cuenta que las imágenes se ven muy chidas acá, ¿no? Pero en el paciente de terapia intensiva la historia es muy diferente, ¿no? Es prácticamente otra cosa a lo que vemos en el gabinete de ecocardiograma. Entonces muchas veces, ¿qué más quisiéramos tener 4 cámaras? Pero incluso 2 cámaras puede darnos una oportunidad, ya vimos que hasta en un 46% en el peor de los casos, para detectar un defecto. Pero mira, aquí a ver si traigo el video. Ahí podemos ver un rápido deterioro de la función ventricular en el paciente con ruptura del septum. Aquí pueden ver que hay una se va dilatando progresivamente el ventrículo derecho. Vieron aquí cómo está chiquito, luego acá, y hay interdependencia ventricular. Eso significa que el paciente está empeorando, ¿no? Entonces, pues son datos que tienes que estar vigilando de manera constante en lo que das tratamiento definitivo.
La función del ventrículo derecho va a ser crucial para mantener la estabilidad hemodinámica. Incluso estos pacientes, como ya les he mencionado en la clase de choque cardiogénico, pues son candidatos a un balón de contraposiciones aórtica, a un impela o un ECMO, ¿no? Entonces, pues son las terapias puente que se utilizan para en lo que llegamos a lo que es la corrección, la corrección definitiva. Aquí está otra vez una ruptura en la porción media del septo interventricular. No sé si la alcanzan a ver. ¿Sí la ven? Siempre que tengas duda, ¿no? Le echas ahí el Doppler color y puedes ver el flujo. Entonces, aquí estamos con una sospecha de la porción media del septum y luego le echo el Doppler y obtengo un jet turbulento, ¿no? A través del septum hacia la cavidad del ventrículo derecho. Ahora se puede detectar este cortocircuito izquierdo-derecho con un gradiente sistólico en ambos ventrículos, ¿no? Y pues lo que es la velocidad de reclutación tricuspidia, en este caso fue de 48 milímetros de mercurio y bueno, aquí está una ilustración, lo que es la simple, una ruptura una ruptura simple y una ruptura compleja. Como ven, pues aquí nomás es una ruptura única, aquí una ruptura de diferentes niveles. Igual un infarto de la descendente anterior, como les había dicho, y un infarto de la coronaria derecha, es la que nos va a dar más rupturas complejas. Bueno, entonces la clasificación de Becker y Magnum de la ruptura de la pared libre que se le aplica a estos casos, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, básicamente pues nos va a servir para clasificar la gravedad. El tipo 1 va a ser abrupta, desgarrante, de forma de hendiduras, se asocia con infartos agudos. La tipo 2 es una ruptura que muestra erosión del miocardio infartado, se correlaciona más con una presentación subaguda. Y la tipo 3 es una ruptura que muestra la formación concomitante de un aneurisma con adelgazamiento significativo del septum y ruptura subsecuente. Y es la que vamos a encontrar en pacientes que presentaron el infarto más antiguamente, ¿no? Como les digo, pues estas intercomplicaciones no se van a presentar necesariamente en agudo. O sea, podemos tener un paciente que la presenta de manera tardía. Pues igual, aquí son las ilustraciones de lo mismo. Un poquito más. Bueno, este acá está muy padre. Este es de una mujer de 76 años que se presentó en el departamento de urgencias con una historia de dolor precordial de 7 días previos. El día de la presentación, ella presentaba dolor precordial de 10 minutos. Al examen físico se ausculta un soplo sistólico áspero en la región del ápex del ventrículo izquierdo. Y pues se le realiza un ultrasonido. Podemos ver que en la región apical hay un flujo turbulento, ¿no? En la región apical del ventrículo derecho, cerca del septo interventricular. Y al aplicar el Doppler, observamos un jet turbulento sistólico a través del septum apical. ¿Sí lo ven? Acá en el eje corto parasternal modificado, a nivel del ápex del ventrículo izquierdo, hay un jet que se observa a nivel del sitio de la ruptura. Es una ruptura septal ventricular en un paciente con un infarto del agudo del miocardio anterior. Es otro caso, porque ya me voy más rápido. Pasamos a otro cliente porque si no. Ok. Bueno, la supervivencia en estos casos, en esos pacientes, es limitada sin intervención. Vamos a tener una mortalidad a 30 días en 41%. El tiempo de cirugía es controversial.
Lo que les decía, con los infartos inferiores que se relacionan con rupturas complejas, pues tienen un mayor reto de reparación. Y pues el tiempo quirúrgico, la controversia es esto, pues está en un paciente demasiado grave para meterlo a cirugía, pero al mismo tiempo, pues si no lo metes a cirugía, pues va a continuar un ciclo de deterioro, ¿no? Entonces, pues la mortalidad, dependiendo del tiempo quirúrgico, pues va a 54% en los que se intervienen los primeros 7 días y al 18% en los que se intervienen después de 7 días. O sea, disminuye la mortalidad. Pero pues imagínate, para poder, tendrías que soportar al paciente, darle el tratamiento de soporte al paciente hasta que pase este tiempo, ¿no? Para que, lo cual pues está bastante complicado. Bueno, pues ¿cómo se va a manejar? Pues con un choque cardiogénico. Vamos a hacer uso de inotrópicos, vasopresores y dispositivos de asistencia ventricular. Es lo que tenemos, ¿no? La cirugía también, ¿cómo es? Pues es una cirugía de alta mortalidad, es una cirugía complicada. Los resultados suelen ser subóptimos, y pues muchas veces hay derivaciones residuales hasta en un 20% de los casos. No es una cirugía sencilla, es técnicamente compleja. Y pues muchas veces les digo, no queda la reparación y la afrontación de los bordes como debiera y puede presentar complicaciones. Aquí en este estudio pues se vio que la mortalidad operatoria, pues el 54% de los pacientes en los que se realizó la reparación entre los 7 días posteriores al infarto, en una mortalidad, o sea, los de los 7 días, una mortalidad del 54%. Y los que lograron aguantar y se intervinieron hasta los 7 días después, la mortalidad bajó hasta el 18%. Entonces, pues sabemos que retrasar la cirugía ayuda a la sobrevida. Sin embargo, pues lo complicado es retrasarlo. En cambio, aquí, por ejemplo, en este estudio que se hizo en Japón, la mortalidad global a los 30 días operatorios fue el 24% y el 33% respectivamente. Y la mortalidad operatoria varió según el estadio quirúrgico. 15% cuando fue de manera electiva. O sea, obviamente, cuando la cirugía es electiva, pues la mortalidad disminuye. Cuando la cirugía es de salvamento, pues la mortalidad va a ser muy alta. Pues, obviamente porque el paciente entra más deteriorado al quirófano. Igual, pues ha habido varios estudios en los que vemos que la cirugía de reparación pues deja mucho que ver, ¿no? No tiene tantas, deja varias ahí zonas grises en cuanto a qué tanto nos puede ayudar en cierto tipo de pacientes. Es por eso que se desarrolla el cierre percutáneo. Es debido a los malos resultados quirúrgicos. En teoría pues se busca mejorar la supervivencia, aunque esto pues todavía no está, no tenemos un cuerpo bibliográfico que lo soporte tanto. Algunos lo proponen más bien como un puente a la cirugía, en una terapia complementaria. Entonces, pues se ha visto que tiene algunos resultados que son benéficos, son interesantes. La supervivencia general de los pacientes suele llegar hasta un 35%. Entonces, pues no está mal como una alternativa, pero falta más información. Hay que elegir bien al paciente que se va a pasar este tipo de procedimiento. De preferencia deben ser de efectos simples, pequeños a medianos, que realmente pues, no requieran una reparación tan grande, que haya la existencia de un borde grande, ausencia de interferencia con el aparato valvular mitral o la válvula aórtica, pacientes que de plano sean inoperables por el alto riesgo quirúrgico y pues posteriormente hacer ya una cirugía, pues ya normal. El abordaje, por eso pues que a veces se propone el abordaje combinado, ¿no? Pues la idea es que siguiera avanzando esta tecnología y de alguna forma pues tratar de que fuera el estándar, ¿no? En algún futuro. Sin embargo, pues si te das cuenta que gran parte de los cardiocirujanos cuando se reparación del válvulas hacen cirugías a nivel de corazón, ¿no? En el corazón entran por abordajes auriculares a nivel de las válvulas porque ellos no saben que si se meten o abren el corazón es muy complicado. Teniendo un dispositivo de asistencia ventricular se puede ganar el tiempo. De otra manera, si no se termina, por mejores condiciones podemos retrasar así la cirugía, pues no hay mucho que hacer. Ahora, incluso este dispositivo no cierra definitivamente el defecto en cuanto lo colocas, porque está fenestrado y todavía hay paso de sangre y todavía permanece el defecto. El proceso que cierra al final el defecto es la cicatrización que se hace a través de las fenestras, que se va cerrando poco a poco.
no sé si tiene que ser bien elegido, pero puede ser que te va a aguantar todo ese proceso de cicatrización hasta la cirugía. Entonces es algo que pues, parece, pues, con miras a mejorar, ¿verdad? Se le ponen los pacientes, pero o sea, lo esperado de ese tipo de procedimientos, no vas a abrir mejor, no vas a poder tapar el defecto, pero no es un cierre inmediato, pues va a estar con el defecto en lo que cicatriza. Tienes que tener un buen borde, para no, si tienen ya intervenidas las válvulas, ya con los plazos, pues no puedes llegarle por medio de colocarle. Sí, no, exactamente. Sí, sería ahí la estrategia de un abordaje combinado. Y pues sí, pues, ojalá, es algo interesante, pero como dices tú, no, todavía queda. Y bueno, pues este es un algoritmo, ¿no? De qué hacer en estos casos de la ruptura septal ventricular. Pues dependiendo todo, va a depender mucho de la presentación clínica, ¿no? Cuando hay una inestabilidad hemodinámica, pues tienes que clasificarla, ¿no? Si tiene un profundo choque cardiogénico, pues tienes que pasar por lo regular al paciente a un ECMO, o un mecanismo de soporte ventricular para estabilizarlo y poderlo pasar. Si no está hemodinámicamente estable, pues obviamente te vas por el otro camino de la cirugía electiva, que es lo que habíamos mencionado, que es la que nos va a brindar mayor sobrevida. Entonces, pues como vemos, estamos hablando de pues, algo catastrófico y que pues, realmente las opciones son limitadas, ¿no? Sobre todo pues, por el estado hemodinámico que te provoca. Ahora pasamos a lo que es la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. En estos casos también es otra de las complicaciones graves. Ocurre en un 0.5% de los pacientes después de un infarto. Aproximadamente el 50% de los pacientes van a ser diagnosticados en los 5 días posteriores al infarto. El sexo femenino tiene mayor predisposición. También lo mismo, primer episodio de infarto, el uso de fenilolíticos fuera de tiempo, el infarto transmural, localización anterior, hipertensión arterial. Vemos que es muy similar, ¿no?, a lo que habíamos hablado en la ruptura del septum. Y pues va a haber dos picos, eso es algo que va a caracterizar este tipo de ruptura. Va a haber dos picos fundamentales, uno que es precoz en las primeras 24 horas del infarto y un segundo pico entre el tercero y el quinto día del infarto, y va a tener mayor relación hacia la extensión. Y pues vamos a poder, esta ruptura puede evolucionar de tres maneras. Puede ser una ruptura aguda, una ruptura subaguda o un pseudoaneurisma. El pseudoaneurisma, como vamos a mencionar más adelante, pues va a ser, como se dice, un pseudoaneurisma. Va a ser un aneurisma creado por un coágulo de sangre, por material fibrinoso, no va a haber tejido miocardio. Ahorita vamos a eso, no voy a adelantar. Y bueno, pues la ruptura, lo que se había dicho, ¿no? La ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo aguda ocurre en las primeras 48 horas, la subaguda más de 48 horas, y son pacientes pues, que son una bomba de tiempo, pueden estar asintomáticos y estables clínicamente. Y pues puede presentarse con signos de derrame pericárdico, hipotensión, con o sin signos de taponamiento cardíaco, que pues, va a ser uno de los desarrollos más catastróficos, ¿no? Porque pues, al tener una ruptura de la pared libre, pues puede sangrar hacia el pericardio, se mete al pericardio y provocar un taponamiento. Entonces, pues, aquí en esta tablita más o menos les pongo lo que es el sustrato anatómico de cada una de las presentaciones, aguda, subaguda y crónica, y cómo se van a presentar clínicamente. El electrocardiograma, que es lo que vamos a ver. Obviamente la aguda pues van a ser los cambios más dramáticos. Vamos a ver la descompresión hemodinámica, muerte súbita, disociación electromecánica. En el ultrasonido va a haber hemopericardio con taponamiento cardíaco, y el tratamiento pues en las 3 es quirúrgico. Obviamente la presentación es un poquito menos dramática en las otras presentaciones. Sin embargo, pues recordemos que igualmente puede, incluso las presentaciones subagudas y crónicas pueden agudizarse y pues requiere tratamiento de urgencia, ¿no? Y bueno, la clasificación es en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6, dependiendo dependiendo de si es un transmural unidireccional, si es una ruptura de un segmento necrótico ya remodelado, es una ruptura transmural multicanicular, una ruptura incompleta no transmural,
una ruptura contenida, que se vendría siendo el pseudoneurisma que les había dicho. Este es. Ven cómo está roto, pero aquí hay un material que lo contiene, ¿no? Parece un aneurisma, pero no es aneurisma, no hay tejido ahí. Y el tipo 4, que es cuando hay un infarto hemorrágico con la superficie epicárdica con fugas sangrantes. Como anécdota, cuando yo antes hacía autopsias, de repente nos llevaban gente pues, que tenía muerte súbita en la calle, gente mayor. Los abrías y vámonos, que encontrabas gente infartada, probablemente traía una complicación ahí crónica o subaguda, y pues nunca se dio cuenta, pues no se detectó, y no se le dio manejo y la persona fallece, ¿no? De manera, es un porcentaje pequeño, pero son algunas de las causas de muerte súbita en la vía pública o en el hogar. Y bueno, en cuanto al ultrasonido, se puede medir un eje parasternal, aplicar 4 cámaras subcostal, y la medición debería de realizarse en la telediástole, ¿no? Rara vez el defecto en la pared libre lo podemos visualizar, y el flujo a través del defecto en el espacio pericárdico puede ser detectado por el Doppler. Entonces, dependiendo del flujo que detectemos, más o menos podemos detectar cuántos mililitros está fugando, ¿no? Esto se me hizo interesante. Entonces, 5 a 10 milímetros nos puede hablar de una cantidad de 50 a 100 mililitros. Más de 20 mililitros, estamos hablando de milímetros, perdón. Entonces está hablando de más de 500 mililitros. Entonces, pues es una forma de calcular qué tan dramático está esa fuga, ¿no? Y pues los signos de taponamiento cardíaco a mí se me hicieron muy, muy interesantes. Es algo que sí vemos aquí en la terapia y que yo creo que tiene mucha utilidad para nosotros. Pues hay una desviación del septum interventricular hacia la cavidad del ventrículo izquierdo durante la inspiración. Hay colapso diastólico del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Es cuando yo roté por ecocardio, nos enseñaron los doctores de allá. Este es el signo clásico. Incluso si no puedes ver todo lo demás, como la dilatación de la vena cava inferior sin colapso a la inspiración, esta variabilidad es lo que conocen la disminución de la velocidad de la onda E de flujo de entrada transmitral de más del 25% en inspiración o aumento en la velocidad de la onda E de flujo de entrada transcuspidio en más del 40% en inspiración. Esta variabilidad, que le llaman así son como dientes que suben y bajan, si no tienes otra, con esa puedes detectar un taponamiento cardíaco. O sea, todas estas no las puedes ver a la mejor, tiene muy mala ventana del paciente. Pero le pegas a la mitral, le sacas el flujo y observas este signo y puedes decir con un nivel alto de certeza que ese paciente está teniendo un taponamiento cardíaco. Y pues, ¿qué es lo que pasa en un taponamiento cardíaco? Pues ya sabemos, ¿no? La presión intrapericárdica va a superar la presión de la aurícula derecha, va a provocarnos un colapso en la aurícula derecha en telediástole, y su presencia en más de un tercio del ciclo cardíaco, pues eso nos va a presentar mayor especificidad. Se lo comenté. Tienes ahí, Chuy. Se colapsa bien feo. Dame pericardio. Entonces, un derrame pericárdico, ¿no? Que muestra el balance cardíaco. Se observa un colapso diastólico, ¿no? De aurícula derecha y ventrículo derecho. Un paciente que está muy, muy grave. Igualmente aquí, pues es subcostal, y aquí mostramos un colapso diastólico del ventrículo derecho. Entonces, para que más o menos se familiaricen, dependiendo de la ventana que estén viendo. Y bueno, pues el hallazgo más específico que el colapso de la aurícula derecha, el hallazgo más específico implica que existe un 20% de disminución del gasto cardíaco. Es decir, cuando hay un colapso de la aurícula derecha, ya nuestro gasto cardíaco ha disminuido en un 20%. Entonces, es algo de tomar en cuenta al momento de de hacer el ultrasonido. Y, por ejemplo, cuando aplicamos el modo M, podemos observar un hundimiento en la pared libre anterior del ventrículo derecho durante la diástole.
Es otro de los signos, les digo. Todos estos signos pues están padres, los puedes ver todos, que es suave. Aquí está lo de la vena cava. Uno de los doctores de urgencias, ¿qué notas hay? Esa vena cava. Entonces, no con un pie muy alto, ¿no? No hay un colapso, ¿no? Hay un colapso en la vena cava, ¿no? Entonces, igualmente, pues aquí tenemos, ¿no? Yo creo que aquí está bastante obvio. Aurícula derecha, y luego, épale, ¿cómo se fue? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Todo este material, todo este líquido está colapsándolo. Y esa es la que les mencionaba, ¿no? La variación respiratoria de los flujos a través de la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Se utiliza el Doppler pulsado. Se mide en 4 cámaras la evaluación de las velocidades de flujo a través de la válvula mitral y la tricuspidia. Les digo, esta es el mejor, el que tiene más especificidad para este tipo para este tipo de patología. Yo lo vi que lo utilizaron en la postquirúrgica en un paciente que prácticamente no tenía ventana, solamente alcanzaron a ver la mitral. Entonces, obviamente hay una técnica correcta, hay una ventana correcta en la que debes de verlo, pero pues, como si no tienes nada mejor, si lo detectas, ya hiciste. Pues igualmente, ¿no? Aquí vemos los tractos de salida, también con Doppler, pues puedes observar una exacerbación de la variación respiratoria, ¿no? Con una caída del 10% del gasto cardíaco izquierdo y un aumento del gasto cardíaco derecho. ¿Vale? Y vamos al tratamiento. Obviamente el tratamiento de emergencia es una pericardiocentesis. Debemos hacerla inmediatamente que detectamos un taponamiento cardíaco. Igual no todos somos expertos en el procedimiento, pero pues es un procedimiento de salvamento, ¿no? Para tratar de salvar al paciente. Si no se realiza, pues lo estás condenando, ¿no? En casos seleccionados puedes hacer un manejo conservador, es controversial, pero pues sí. Si no te está causando una inestabilidad hemodinámica, podríamos buscar un manejo conservador para evitar las complicaciones en la pericardiocentesis. Lamentablemente, pues rara vez se va a presentar así. Hay riesgo de ruptura del 7%, la mortalidad hospitalaria obviamente se dispara del 12 al 35%, y a los 5 años la supervivencia es alta si el paciente recibe el tratamiento adecuado, que vendría siendo una cirugía cardíaca inmediata. De nuestra parte, en lo clínico, pues obviamente uso de laxantes, tratamiento de la ansiedad, evitar los AINES, que son los que nos llevan a todo este tipo de problemas, y los IECAS, ¿no? Nos pueden funcionar ahí, betabloqueadores. Las técnicas quirúrgicas, en este caso, pues la sutura directa, linfantectomía y parche con teflón de Dacron, el parche sintético o pericárdico adherido con pegamento biológico, suturas, la CRG o reperfusión percutánea, dependiendo de la urgencia de la reparación. Entonces, igualmente, pues a veces es controvertida la indicación de algunos de estos, porque nos pueden retrasar la reconstrucción, que es el tratamiento definitivo. En cuanto a la sobrevida, pues la reparación con sutura nos va a dar mejores resultados en sobrevida. La reparación sin sutura es la que nos va a dar peores resultados. Y pues bueno, igualmente aquí tenemos el algoritmo, vemos que igual es muy similar. El paciente tiene una ruptura de la pared libre, está en arresto cardíaco, sí, pues pasa a darle PCR, pericardiocentesis para salvar la vida. Si no, en la estabilidad hemodinámica, igual mismo, si está relacionado al taponamiento, pues haces una pericardiocentesis. Si no, pues lo pasas a una cirugía urgente. Y mientras tanto, pues das tratamiento de soporte. El pseudoaneurisma, que es el que les había platicado. Bueno. Es raro, pero a veces lo observamos y van a ser pacientes que presentan una ruptura de la pared, pero esta ruptura crea una pared
aneurismática, pero creada por un trombo con fibrina que va a terminar haciendo aquí un taponamiento, y pues este taponamiento se va a inflar y va a provocarnos un saco aneurismático. ¿Cómo nos diferenciamos el pseudoaneurisma del aneurisma, que es una complicación que también existe? Bueno, pues por lo regular va a ser un cuello corto, un cuello delgado y un cuello ancho. Más acuérdense de eso, ¿no? El cuello delgado por lo regular va a ser en el aneurisma falso, una base estrecha, y una base amplia va a ser en el aneurisma verdadero. El aneurisma verdadero, que si te va a dar uno de estos, ¿cuál prefieres? Pues el aneurisma verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tejido que te protege de la catástrofe. Mientras que en el otro, pues no es más que un trombito. Entonces, y bueno, pues aquí podemos ver, este es un pseudoaneurisma. ¿Lo alcanzan a ver? Aquí está la ruptura. Y aquí está la sangre y está contenida, ¿no? Este es el espacio pericardio. Sangre contenida. Y luego aquí vamos a saltar nuestros ejemplos. Ruptura del músculo papilar. Bueno, en la ruptura del músculo papilar es otra de las complicaciones temidas, ¿no? Suele ocurrir 2 a 7 días posteriores al infarto. Va a ser más frecuente en el músculo posteromedial que en el anterolateral. Y tiene ya, ¿por qué? Porque por la irrigación que presenta, ¿no? El músculo anterolateral tiene irrigación de la circunfleja y de la descendente anterior. Entonces eso pues lo ayuda, ¿no? A que no vaya a isquemizarse y obviamente terminar rompiéndose. ¿Esto qué nos va a provocar o cuáles son los factores de riesgo? Lo mismo, edad avanzada, sexo femenino, la localización del infarto, la oclusión completa de la arteria causal y la ausencia de diabetes mellitus 2. ¿Alguien se imagina por qué? El diabetes por lo regular tienes una enfermedad isquémica, ¿no? Actualmente ya no debiera ser así, ¿no? Pero anteriormente se consideraba diabetes, es igual a una enfermedad coronaria. Entonces, igual dijimos, ¿no? Si tienes una circulación, colateral, pues te ayuda para evitar este tipo de complicaciones. ¿Qué pasa con cuando tienes esta ruptura del músculo papilar? Pues vas a tener una insuficiencia mitral aguda masiva. Te va a llevar un choque cardiogénico. Aquí es una clave que quiero que se acuerden. A ver un soplo holosistólico de nueva aparición, así viene escrito en todos los libros de cardio, etc. Pero ya cuando ven ustedes simposios de cardiología y todo eso, los expertos siempre dicen, ese soplo puede no estar. Entonces, no descarten que en la exploración física no aparezca ese soplo, sobre todo en este caso, que es diferente al soplo de la ruptura del septum. No descarten que pueda estar presente, ¿no? Y aquí está. En el ecocardiograma, ¿qué datos me van a sugerir la ruptura del músculo papilar? Sobre todo el fleil mitral. El mitral, vamos a ver que es un fracaso de la coordinación de las válvulas, ¿no? Con un movimiento sistólico rápido, la válvula involucrada en la aurícula izquierda va a terminar siendo como un tenting, se llama, en el brevario de los cardiólogos, ¿no? Que en vez de cerrar como debería cerrar, se hace un abombamiento, ¿no? de la válvula. Va a haber una masa ecogénica móvil unida a las cuerdas tendinosas de la válvula mitral. Obviamente, entre más grave sea esta ruptura, pues es por eso que a veces no escuchamos el soplo, ¿no? Porque posiblemente es como si no estuviera ahí. Si la ruptura es entre mayor sea la ruptura, menos turbulencia va a provocar. Va a haber un cierre normal del músculo papilar y una regurgitación mitral severa. Como lo vemos ahí en el ultrasonido. Son aplicar 2 cámaras. Y ahí ven el flame, ¿no? de la válvula mitral anterior. ¿La vieron? ¿Ven cómo las así? Un tentáculo en vez de cerrar, o debe cerrar. Y pues igualmente, ¿no? Ya a la hora de que pones un Doppler color, vas a ver la regurgitación mitral, ¿no?
muchas veces es difícil ver la severidad por el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Si está muy taquicárdico, está hipertenso, va a ser difícil. Pero obviamente tiende al choque, ¿no? Más bien a la hipotensión. Está el la válvula. Mencionado. Hipotensión mitral severa. Y aparte puede haberse acompañado de una cinesia del septum inferior. El manejo médico va a ser tratamiento médico dirigido a reducir la poscarga, nitratos, diuréticos, siempre y cuando la presión arterial nos lo permita. Estabilizar al paciente en caso de choque cardiogénico, no es muy diferente a lo que vieron de choque. Inotrópicos, los supresores, dispositivos de soporte ventricular, balón de contrapulsación aórtica y obviamente la cirugía de emergencia. Igual, aquí nomás les quería mostrar rápidamente cómo es la reparación. La mortalidad pues va a ser menor en un miocardio no necrótico. ¿Por qué? Pues porque las líneas de sutura básicamente pues va a poder cerrarse mejor, ¿no? En cambio, si los bordes están necrosados, están friables, sobre todo el miocardio que tiene muchas veces adquiere ya cuando se fibrosa es duro, y cuando está recién necrotizado es como puré. Entonces no hay ninguna de las dos situaciones de ideal, ¿no? Por poner ahí un punto. Dependiendo del tiempo de la cirugía, pues los vectoriales nos va a dar los resultados. Aquí igualmente un retraso relativo mayor a 7 días puede considerarse pacientes estables, y eso evitar la discencia de la sutura, ¿no? Que es una de las complicaciones graves, ¿no? de la realización de la reparación. Y pues igualmente el algoritmo, ¿no? Que les había comentado, no varía mucho uno de otro. Y pues las complicaciones, a veces no todos lados nos las mencionan, como es la obstrucción dinámica del tracto de salida. Esta se me hizo muy interesante porque el tratamiento es completamente opuesto a lo que habíamos visto originalmente. Se va a comportar mucho como pues cuando tienes una cardiopatía hipertrófica, ¿no? Entonces la cardiopatía hipertrófica, pues es una cardiopatía puede ser adquirida, la mayor parte de las veces es genética desde nacimiento, y se va a presentar cuando lo tienes de manera que se presenta en un paciente en estos contextos. Va a presentarse sobre todo en infartos atípicos. La función basal hiperdinámica que está tratando de compensar esa pérdida de la función del ápice va a resultar en una obstrucción dinámica del tracto de salida, y entonces al obstruir el tracto de salida, ¿qué va a pasar? Hipotensión. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues a veces es muy sutil la presentación. Un murmullo dinámico es la clave más, clínica más detectable. El tratamiento va a ser la reperfusión, obviamente, el corregir la isquemia. Y aquí sí puedes dar un beta bloqueo y evitar, al contrario, los inotrópicos y el balón de contrapulsaciones aórticas. ¿Vale? Entonces, esto es completamente diferente, pensando en que pues, la situación es distinta, ¿no? Aquí estamos ante una obstrucción dinámica. Entonces, si tú, ¿cómo se llama? Lo tratas con inotrópicos, pues vas a empeorar. Aquí están los diferentes tratamientos para la obstrucción dinámica del tracto de salida. Como pueden ver, lo que es los inotrópicos no se recomiendan. El balón, en cuanto al balón de contrapulsaciones aórticas, hay poca literatura al respecto, pero en casi todos los datos que encontré, los resultados son malos. Cuando los pacientes presentaron esa estabilidad hemodinámica y los pasan a un balón de contrapulsación aórtica, la mayoría tuvieron que suspenderse porque empeoraba el paciente. Entonces, aunque no está contraindicado, va a venir la policía de balones de contrapulsaciones por ustedes a llevárselos y lo ponen. Realmente solamente en un reporte de casos se menciona que mejoró el paciente, ¿vale? Entonces, y pues siguiendo la lógica de la fisiopatología, pues tiene su lógica, pues el que no funcione en este caso esa estrategia. La otra complicación
sin pérdida de integridad es la regurgitación mitral isquémica. En esta se va a deber una remodelación del ventrículo izquierdo postinfarto. Esto va a ser cuando hay una isquemia de estos músculos, va a haber un desplazamiento de los músculos papilares, desplazamiento con un anclaje en las válvulas y una dilatación anular. Esto se va a ver aún peor cuando entra cuando la necrosis cambia su etapa fibrosante, va a causar una mayor deformación y pérdida de la geometría, ¿no?, del ventrículo. Para mostrarles acá esta. ¿Les falta mucho, además? No, ya acabé. Estoy terminando. Ahí está. Ven ahí la válvula mitral. Y. Ahí va. Ya no me faltan 2 diapositivas, ya acabé. No decía. Entonces, vean, tenemos la disfunción de la válvula mitral, ya he comentado, por los cambios isquémicos. Y miren, cuando aplicamos el Doppler, tenemos ahí una regurgitación severa. Esta puede llevarnos incluso a un edema pulmonar, por eso es importante detectarla, ¿no? Y ya llegamos a lo que es la pericarditis postinfarto, que es la que les había dicho. No es lo mismo que el síndrome de Dressler, yo también pensaba que era lo mismo, pero no. Aquí lo que nos va a ayudar a diferenciarlas es el tiempo de presentación. Esta se presenta de manera aguda, de 24 a 48 horas postinfarto, es transitoria, obviamente se va a caracterizar por un roce pericárdico, va a haber una depresión del PR. A ver, el tratamiento se va a presentar, vamos a dar tratamiento solamente cuando haya síntomas refractarios. Hay que evitar los AINES igualmente, los esteroides, y en estos casos se puede considerar el uso de el ácido salicílico y la colchicina. Si se desarrolla un derrame, hay que ser cuidadosos con la anticoagulación. Recuerden, esos pacientes por lo regular van a tener doble antiagregante más su anticoagulación. Se recomienda que si esta pericarditis se vuelve un derrame inflamatorio y tú tienes al paciente anticoagulado, puede provocar que tenga un sangrado, ¿no? Porque ese un sangrado hacia pericardio. Entonces, se recomienda en estos casos suspender la anticoagulación y dejar solamente la antiagregación. Y el síndrome de Dressler, se observa más anteriormente, en épocas pasadas, cuando los tratamientos no estaban a la orden del día, se veía más, obviamente, porque había gente más maltratada de su infarto. Actualmente lo vemos más en cirugías, en cardiotomías, sobre todo, pero también puede presentarse postinfarto. Es tardía, eso es lo que la va a caracterizar. Puede presentarte semanas o meses, incluso después del infarto. En estos casos sí puede haber fiebre, leucocitosis, dolores pleuríticos, derrame pericárdico. Tratamiento es conservador. Sin embargo, aquí sí puedes dar manejo del dolor con AINES si ya pasaron más de 4 semanas desde el infarto. Ya de los efectos deleterios del AINE ya no van a ser de preocupación. Y pues nada más. Eso sería todo. ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios?